45 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y antes de la tanda les decíamos que vamos a seguir hablando de la situación de la ética y la política y el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio en cuanto al caso de León, expresidente de ALUR, y el uso de las tarjetas corporativas, y que Pablo Iturralde del Partido Nacional va a pedir mañana, y además mañana también va a estar con nosotros aquí en Desayunos Informales, al fiscal Jorge Díaz que se reabra esta causa. También les decíamos que Bascú hoy vuelve a declarar. Vamos a hablar de todos estos temas con la senadora y además una de las precandidatas del Partido Nacional, Verónica Alonso. Buenos días, Verónica, gracias por venir. Bienvenida. Gracias a ustedes. Buen día, Nole. Buen día, Juan Miguel. Y decía recién lo de Pablo Iturralde y este pedido al fiscal, pero también tú le vas a hacer un pedido especial al presidente. Sí, nosotros en unas horas le va a llegar al presidente Vázquez una carta pidiéndole un gesto político, una señal. El presidente de la República no es el presidente de una fuerza política, el presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos. Y necesitamos señales claras de combate a la corrupción. Aquella frase que creo que quedó totalmente mancillada del presidente Vázquez, ¿no? Podemos meter la pata pero no la mano en la lata, creo que hoy necesita más que nunca, en función de las señales que dio el Tribunal de Conducta, ¿no? Del Frente Amplio, en función del informe de la JUTEP, en función de el fallo del fiscal, y además las declaraciones del fiscal Pacheco, que se está atado de manos y dice acá no podemos seguir investigando si no hay una denuncia clara de ALUR. Por lo tanto, nosotros le vamos a pedir al presidente Vázquez que le exija a su gobierno, que exija al directorio de ANCAP que presente una denuncia de ALUR para que se pueda seguir investigando y para que esto en la justicia finalmente tenga su cauce. Porque no alcanza, ¿no?, con pedir que no vaya a ser candidato o incluso la renuncia en el Senado, porque realmente a mí me da vergüenza que un senador que es corrupto, porque utilizó para su provecho dineros públicos de una manera vergonzosa, esté en el Senado. Indudablemente que mancilla lo que significa, ¿no?, el respeto a la institucionalidad y al resto, no solamente de su fuerza política, a todo el Parlamento. ¿Pero te parece que el presidente Vázquez va a actuar en función de algo que le pida un senador o una senadora de la oposición? Es que esto es un pedido, creo yo, de la mayoría de los uruguayos. Yo soy representante, soy senadora de la oposición, pero soy representante de un porcentaje de la población. Y yo creo que la mayoría de la población, yo creo que el presidente Vázquez también lo entiende. Hay un pedido, hay un reclamo que está afectando al sistema democrático, que está afectando a la confianza y a la credibilidad de los políticos, y creo que él debería dar ese gesto político, esa señal clara de que acá los corruptos se llega hasta el final. No se dice, bueno, no va a ser más candidato, y entonces salen algunos referentes hoy, candidatos del Frente Amplio, a decir, sí, no pueden ser candidatos. O sí, está bien, que renuncie. O no deberían estar en las listas. ¿De verdad creen que con eso alcanza? ¿Quién va a devolver el dinero? ¿Van a devolver el dinero? Yo creo que esto tiene que seguir por su cauce. Y el cauce lo ha dado exactamente y claramente el fiscal Pacheco, que ha dicho, para continuar este proceso necesitamos una denuncia. Nosotros le vamos a pedir al presidente Vázquez, quizás esta señal la debería dar la ministra de Industria, actual ministra de Industria, hoy también candidata, de exigirle al directorio de ANCAP claro, que se exprese claramente presentando una denuncia para que ALUR, por las razones obvias que ya sabemos, es una empresa privada pero con fondos públicos, y de León se quedó con fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los uruguayos. Bien, Verónica, y hablando de toda esta situación donde realizaste un análisis y varias preguntas para trasladar, te hago lo mismo en el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascú, porque vuelve a declarar hoy. Reapareció un material, esto es bastante raro, es un informativo de Radio Carve, una grabación de septiembre de 2017 que se había perdido y ahora reapareció, estaba en un pendrive y admitía haberse beneficiado de la venta de combustible de su estación a la Intendencia. Bueno, no creo que hayas tenido acceso a la grabación, pero el diario El Observador hoy publica parte de esto y
Dice que Duxa transfería el dinero de la estación a la cantidad de combustible que despachó y ahí el periodista Gerardo Sotelo le pregunta a Bascú si por ese servicio la estación no obtenía un rédito por despachar el combustible y contestó, por supuesto, Duxa nos pagaba a nosotros, sino cómo le pagábamos a la gente. Entonces, ¿usted obtenía un provecho para sí? Le pregunta Sotelo. Y Bascú responde, la empresa tiene un costo, gratis no se iba a hacer, hay un provecho y provecho que se ganaba o se perdía, lo que fuera. Para mí tiene que volver a declarar. La justicia es la que tiene la última palabra y tiene que decir... ¿Pero ese dinero hay que devolverlo también? Pero no tengo ninguna duda. Ustedes saben, en esta casa y con ustedes fue cuando yo la primera vez, cuando sucedió lo de Bascú, fui la primera que dije que Bascú tenía que dar un paso al costado y que la justicia tenía que determinar lo que determinara. Y sigo pensando exactamente lo mismo. ¿Te parece que fue timorato el Partido Nacional? Absolutamente. Al observarlo solamente. Esas amonestaciones, ese es un chachá, estate sí. quieto. Claro, recién dijiste, no quiero que un senador corrupto que se quedó con plata esté en el Senado y en este caso es un intendente. Pero mira, cuando uno tiene que dar señales, las primeras señales empiezan en casa. Y eso se los transmito a mis hijas. Cuando uno, ¿no? Y más cuando está más con propios que con ajenos. Primero con los propios. Para yo tener ¿no? la propiedad de señalar al que está del otro lado, tengo que tener, ¿no? la suficiente confianza, credibilidad de decir, señores, acá adentro, en casa, estas cosas no están bien. ¿Cómo deja eso desde lo institucional al Partido Nacional? Porque recién, antes de la tanda, hablábamos con José Carlos Bahía, el vicepresidente del Frente Amplio, y él insistía en que el fallo del Tribunal de Conducta Política, el Frente tiene un órgano allí que los otros partidos no tienen, y uno dice, bueno, el Partido Nacional tiene el Tribunal de Ética. Sí, pero el Tribunal de Ética apenas observó a Bascú y vos lo cuestionás, y la calle Pou lo cuestiona. Como que quedó en algún punto ese Tribunal de Ética sin ese prestigio para sancionar o con la vara alta. No terminó siendo independiente. No es independiente, cede a las presiones de la interna. Lamentablemente no terminó siendo independiente. De todas maneras, y yo no quiero mezclar, pero cuando las cosas están mal, están mal. No importa si es chiquito, grande, mediano, y hubo están diferencias incluso a la interna del tribunal. Pero... Sin duda. Que la observación del Tribunal de Ética fue nada, fue un chachás, no tengo ninguna duda. Que en este caso Bascú vaya a declarar y siga por los carriles de la justicia es lo que corresponde. Mi opinión con respecto a Bascú la he dado en múltiples oportunidades y yo creo que hay que ser muy clara, muy firme y las señales tienen que estar. Si hay algo que nos está pasando hoy al sistema político es esto. La gente está harta, está cansada de cosas que no quedan claras y sobre todo cuando hay manejo de dineros públicos, que la verdad es que debería darles vergüenza a quienes lo manejan de esta manera, no tomar determinadas decisiones incluso ellos mismos, ¿no? Queriendo justificar lo injustificable. Bien, te reuniste con el Sindicato de Policías de Montevideo. Bueno, ellos están haciendo varios reclamos, pero además justo en estas semanas el Ministerio del Interior ha sido bastante cuestionado. Bueno, no es para menos. Lo increíble de esto, ¿no?, es que a esta altura de los tiempos y de este gobierno y de estos tres gobiernos, nosotros estemos discutiendo si Bonomi se va o Bonomi no se va. La verdad es que yo no tengo ganas de discutir si Bonomi se va o Bonomi no se va. Yo estoy en este lugar, ocupando el lugar de responsabilidad en el Senado, para defender, ¿no?, el derecho de los ciudadanos que quieren vivir sin miedo, que quieren vivir en paz. Y esa era la primera función que tiene el Ministerio del Interior, que no ha cumplido, lamentablemente. Y por todos los hechos que se han ocurrido, por todos los abusos, y por sobre todo la incapacidad de un ministerio en hacer lo que tiene que hacer, que es cuidarnos. Yo conversé con el sindicato de policías, y lo he hablado en varias oportunidades, que se sienten absolutamente desprotegidos. Absolutamente desprotegidos, desvalorizados, desmotivados, porque tenemos un ministro, acá ya no se trata de si Bonomi se queda o no se queda, porque en realidad es todo el Frente Amplio, que han tenido una forma de manejar la seguridad desde un punto de vista ideológico y además han tenido temor a la represión. Han tenido temor a la represión. El concepto de represión le tienen alergia. Y yo creo que eso es lo que necesitamos los uruguayos. Y no hay que tenerle temor a la represión. Por supuesto, en las condiciones y en los momentos que se necesita. ¿Y sabés qué se necesita además? Lo hablaba también con el sindicato y con su presidenta, con Patricia Rodríguez. Necesitamos un ministro, y yo voy a ir en ese camino,
un ministro que no sea por cuota política, un ministro que no sea político, un ministro por cuota política que está atornillado, que además ni siquiera representa a la cuota política del presidente. No, se habla que el Ministerio del Interior es el ministerio político del Ejecutivo. Está bien, justamente, pero no necesariamente tenemos que tener un ministro político. Necesitamos, para mí, el ministro del Interior tiene que ser el mejor policía. Policía que haya tenido, por supuesto, la experiencia, el conocimiento, que conozca el territorio, que entienda el cuerpo al que tiene que dirigir, que vuelva a valorizarlo, que vuelva a fortalecerlo. ¿Pero tenés un nombre? ¿Tenés al hombre o a la mujer? Tenemos. ¿Y nos lo vas a decir? No, todavía no, pero voy a venir y les voy a contar. Tenemos un equipo que, justamente, yo creo que tenemos el mejor equipo para ocupar esos lugares, pero para mí es el policía que tiene que estar al frente, ¿no? Yo quiero al ministro del Interior en primer lugar, tanto, no yendo a los, gráficamente, no yendo a los episodios cuando ahora destruyen los palomares, pero lo quiero en el primer lugar de combate y quiero que entienda territorialmente, pero sobre todo además emocionalmente lo que significa hoy, cómo se sienten los policías. Estuviste reunida el lunes y el viernes había pasado lo de la movilización el 18 de julio del G20. Fue muy discutido si el Ministerio del Interior les había dicho que no intervinieran o que sí intervinieran. ¿Hablaron de eso? Lo conversamos, sí. Ellos piensan que está todo al revés. Es decir, los policías hoy se sienten, ¿no? Los que tienen las armas son los delincuentes y los policías están totalmente frenados. Pueden actuar en 2 cuadras hacia allá, pero 2 cuadras para acá no pueden actuar. Le pintan la cara a un policía y tienen que mirar y no pueden actuar y no pueden hacer. Lo conversamos. Están, por lo que decía, están absolutamente desvalorizados y desmotivados. Yo creo que ese es un cambio muy importante que hay que generar, que por supuesto no va a cambiar ahora. Nosotros vamos a pedir la censura, pero realmente vuelvo a insistir. Yo hasta esta altura no quiero que Bonomi se quede. ¿Y te parece Nosotros razonable entonces que hable toda una tarde del y noche del jueves que viene? En las últimas sesiones del año, con todas las cosas que quedan pendientes. O sea, no es perder el tiempo sabiendo que el Frente tiene mayoría, si no va a hacer nada por eso, y el Partido Nacional... Lo que está claro, Jaime, es que acá hay que dejar claramente que hay una fuerza de gobierno, una fuerza política que es cómplice de todas estas situaciones, que sigue amparando... Pero no lo sabemos ya, los ciudadanos necesitamos otra... A veces... Pero por eso mismo yo acabo de decir, yo no tengo ganas, ni quiero discutir si Bonomi se va o se queda. ¿Saben qué? Yo a esta altura quiero que Bonomi se quede, porque lo vamos a sacar. Bonomi hoy ya no tiene el respaldo, tiene a todo un pueblo de espalda. Y nosotros lo vamos a sacar cuando asumamos el gobierno en marzo del 2020. Ya a esta altura no se trata de, si no es Bonomi, va a ser alguien en esta fuerza política que no entiende el problema de la seguridad, que no nos entiende a los uruguayos que tenemos miedo. Entonces, ya no cambia si es Bonomi o no es Bonomi. Bonomi ha sido el peor ministro del Interior, indudablemente, de los últimos años. Y los últimos años que hemos tenido, que ha estado él en estos últimos 8, o sea, ni sé cuántos años, pero que hemos sufrido y padecido. Pero ya a esta altura no cambia, realmente no cambia. Tenemos determinadas obligaciones como legisladores y en el ámbito legislativo, pero a esta altura prefiero que se quede y sacarlo nosotros con los votos. Hay un tema conceptual, porque ahora en la discusión interna que se está dando en el Frente Amplio, que hoy el Observador hace un análisis muy profundo y dice la misma receta, y es que el programa, como quedó redactado, se parece mucho a lo que se proponía en 2014, y en parte es el sector del ministro, el MPP, el senador Charles Carrera, los que están en contra de ese discurso por completo y los que piden un poco más de represión, un poco más de lo que se está haciendo en Casaballe, en Los Palomares, etcétera. Es decir, que no son ellos dentro del Frente quienes más coinciden con esa idea que vos señalás de que no les cabe demasiado la represión, ¿no? Y ahora se está proponiendo sacar los antecedentes, pero es el MPP el que se pone eso también. Eso es otro disparate, ¿no? La gente está pidiendo lo que queremos, que nos cuiden, que nos protejan, reprimir. Y el Frente Amplio en el Congreso resuelve eliminar los antecedentes para delitos gravísimos. Entonces a veces uno se pregunta, ¿de verdad no nos están tomando el pelo? Le están tomando el pelo a la gente. Le están tomando el pelo a la gente. Un menor, y yo me pongo ¿no? en el ejemplo concreto, un menor que comete una violación cuando cumple su mayoría de edad,
Señores, me hablan de las medidas rehabilitadoras o las medidas que reinsertan. Hablemos de las medidas rehabilitadoras, pero primero los presos en la cárcel. Primero hagamos lo que tenemos que hacer. Bien, eso que decías, mantener los y rehabilitar, antecedentes. no estamos rehabilitando, perdóname, Nole, no estamos rehabilitando. No estamos rehabilitando. Si hay algo que no estamos haciendo hoy en las cárceles en nuestro país, las cárceles en nuestro país muestran la derrota de una sociedad. No estamos rehabilitando. Y si queremos rehabilitar, establezcamos una propuesta que yo vengo planteando desde hace un tiempo y se la planteé a Bonomi, que es los presos tienen que trabajar obligatoriamente. Obligatoriamente sí. Hoy es opcional, ¿no? Exactamente. Hoy es opcional y además hay una diferencia también entre los condenados y los procesados. Claro. Entonces, ¿queremos rehabilitar? Bueno, empecemos a rehabilitar. Pero primero, antes de rehabilitar, y no me vengan con rehabilitación, la delincuencia no se combate ni con el PADO, ni tampoco con profesores de gimnasia. La delincuencia se combate con represión. Hoy con represión. Por supuesto que hay patas que son la disuasión, la prevención, pero hoy, en la situación en la que estamos en el país, con represión. Verónica, después ¿hasta dónde llega la represión? Porque ahora se está hablando mucho de una de las medidas en Argentina de la policía que pueden disparar sin dar la voz de alto, sin previo aviso. ¿Te parece que llegará hasta allí? Nosotros hablamos esto con el sindicato también, con su presidenta. Ellos necesitan y creen que es necesario una normativa, una ley que los ampare y que les dé resguardo. Y nosotros hemos presentado, el Partido Nacional ha presentado un proyecto de ley que es el de la legítima defensa presunta, que no significa gatillo fácil, pero sí poder actuar y que no terminen siendo amonestados. Hoy terminan siendo amonestados, retirados su arma, no pueden utilizarla. ¿La medida sería la misma que se aprobó ahora en Argentina? Bueno, hay que analizar. Yo he visto en los medios y las declaraciones de su ministra, de Patricia Bullrich, pero no he leído el proyecto. Sí sé del proyecto nuestro, el proyecto del Partido Nacional, que habla justamente de que puedan defender, de que puedan actuar sin que terminen siendo amonestados. Y vuelvo a insistir, no es gatillo fácil, es legítima defensa presunta. No sé si son exactamente las mismas que en Argentina, pero me parece que es necesario y es un reclamo y es un pedido también de la policía. Recién hablabas de los menores y de mantener los antecedentes y de la prisión preventiva, que es algo que ahora está hablando el Frente Amplio y que era un acuerdo multipartidario de 2011. Ellos lo que hablan ahí es de estigmatizar, de que muchas veces los adultos utilizan a los menores para cometer un delito y cuando esa persona de repente es chica y no tiene tan claro lo que está haciendo y cuando cumple los 18 años sigue con todos esos antecedentes. No, pero son señales erradas. ¿No? Igual el fiscal de Corte Jorge Díaz dijo, en realidad esto a la larga es lo mismo porque todos los fiscales sabemos, los jueces y fiscales sabemos los antecedentes. Podemos saberlo, lo cual me parece también una mala señal o fuerte desde el punto de vista del ciudadano que escucha, pero ¿cómo? El fiscal me dice ahora que esto no sirve para nada y hace 7 años esto salió de un acuerdo entre todos los partidos políticos. O sea, cuando llega a un acuerdo no sirve para nada. Dijo, no tendría relevancia en la práctica. Claro, pero por eso mismo, van y vienen y hay, yo creo que hay señales clarísimas, señales políticas y señales a la ciudadanía que hay que dar. Y las señales a la ciudadanía que hay que dar es, acá nosotros tenemos que combatir a los delincuentes. ¿Hay menores delincuentes? Sí hay menores delincuentes y tenemos que dar señales claras. No se puede un día sí y otro también y siempre buscar, ¿no?, el amparo sobre los derechos humanos. Los derechos humanos cuentan para unos, pero no para otros. Pero hay que cuidarlos también, Verónica, ¿no? Porque esos adolescentes, esos niños, les venimos no respetando los derechos humanos hoy en Uruguay, con la educación, con la primera infancia y lo que se destina a ese gasto. O sea, cuando llegan a los 13, 14 años y empiezan a ser punibles desde el punto de vista penal, ya fueron vulnerados sus derechos humanos. Es Dostoyevski el que dice que una sociedad se mide en cuanto a su civilización por la forma en que trata a sus presos. ¿Qué hacemos con esos adolescentes, niños, que algunos están yendo ahora al INISA, otros están yendo al INAU por el cambio en el proceso penal, que no tienen nadie que los ampare? Yo entiendo que desde el punto de vista de las víctimas son delincuentes iguales que los mayores, pero no son iguales que los mayores. No tengo ninguna duda, Juan Miguel, pero esto arranca y podríamos tener 3 o 4 programas más para analizar este tema que tiene que ver con esas causas, ¿no? Hoy estamos llegando tarde, ya llegamos tarde. Y entonces todo empieza por la educación y todo empieza por una contención social que yo creo que uno de los
los principales responsables, por no decir culpables, uno de los principales responsables que está ausente en este tema es el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social está ausente y el Ministerio de Educación están ausentes en este camino, en este recorrido. Y yo creo que ahí hay mensajes también. Cuando la ministra de Desarrollo Social piensa que no importa si van a la escuela o si no van a la escuela, porque ella igual les va a seguir pagando la asignación, es una pésima señal. Es una pésima señal, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y la educación también es central porque es ahí donde necesitamos ponerle todo el foco, porque el arranque es lo que determina, lamentablemente, este recorrido donde después los dejamos solos. Pero los dejamos solos, como vos decís, porque hay ausentes en este camino. Y hay ausentes también en todo lo que tiene que ver después con esas políticas rehabilitadoras. En el tema drogas, ¿qué están haciendo? La cantidad de gurises, vayamos a recorrer las calles de noche. La mayoría son muchachos jóvenes. Muchos que han salido del sistema penitenciario y que quedan en... ¿Cuáles son las políticas rehabilitadoras por parte de la Junta Nacional de Drogas, del Ministerio de Desarrollo Social, del propio Ministerio de Educación? Entonces, hay grandes ausentes, lamentablemente, y eso es parte de los cambios. Yo creo que nosotros necesitamos, y por eso también estamos trabajando en esto, necesitamos un cambio profundo. No necesitamos retoques. Acá no se trata de retocar. En estas cosas necesitamos cambios profundos y eso es parte de lo que nosotros estamos implementando. Verónica, Juan Sartori finalmente mañana va a ser recibido por la presidenta del directorio, por Beatriz Argimón, y la semana que viene lanza formalmente su precandidatura. Pero el diario El Observador hace unos días tituló: Verónica Alonso y Juan Sartori se acercan con timidez. Que no sé, no entendemos muy bien, decimos con timidez. ¿Te reuniste con Sartori? Yo muy tímida no soy. Capaz que sé, que tampoco tiene mucha pinta de tímido, pero bueno. No hay nada, no le... ¿Hablaron algo? No. ¿Lo conoces? No lo conozco. ¿Algún no mensaje? El diputado Dastugue tuvo algún intercambio con algún referente de su grupo, pero... Bueno, el exdiputado Alén García, sé que está de alguna manera... Pero no fue alguien, creo que un poco más alejado. Pero la verdad es que no hay nada, no tengo... ¿Pero tenés interés? Ahí va. Al principio cuando llegó y vino, me pareció interesante conocer, me dio curiosidad conocerlo, sobre todo porque vamos a competir y vamos... Claro. Porque primero dijiste que te parecía raro un tipo que venga al Uruguay después de estar no sé cuántos años afuera a competir, que no te parece lo mejor. Yo lo que después dije lo quiero conocer. Está bueno todos los que vengan a sumar al partido y al país, bienvenido, y me parece que siempre viene bien. Pero después de eso tampoco hubo más nada, o sea que no... ¿Pero te parece raro que venga así de aterrice de la nada y quiera ser precandidato? Gandini fue bastante crítico. Raro me parece, hay muchas cosas raras en la vida, claro, en general. Se cuestionan esto también. ¿Cuál es la jugada? ¿Por dónde viene? Sí, desconozco. Capaz que ustedes van a tener trabajo. Primero sí, lo vamos a tener la semana que viene acá a Sartori. Bueno, y después me cuentan. Te contamos quién es Sartori. ¿Qué va por allí? Verónica Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Tenemos que actualizar a las 9.